el ánimo de poder tratar de encaminar de la mejor manera los estudios para poder sacar beneficio de las cosas que revisamos en nuestros intentos de poder aprender más de la palabra de Dios. Bueno, ya hemos llevado una oración adelante y estamos siempre confiados de que Dios está guiando nuestros pasos en estos estudios. Hoy día nos va a tocar revisar el capítulo 13 de Nehemías. Y les comento que estamos llegando ya al fin, ¿no? O al final, a la parte conclusiva de nuestro libro de Nehemías. Entonces, en esta parte de nuestro libro, tenemos que tomar en cuenta de que el libro está escrito no necesariamente en un orden cronológico. Y eso es algo para tomar en cuenta, al menos como una consideración en este final del libro. Vamos ya a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 de Nehemías, ¿ya? Para lo cual voy a usar alguna ayuda. Ya, acá está nuestro capítulo 13 de Nehemías. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Es lo que dice el versículo 1, y de ahí vamos a empezar a tomar el hilo en estos estudios, o en este estudio, que sería el estudio final de nuestro capítulo, de nuestros estudios de Nehemías, ¿no? Capítulo 13. Entonces, resulta que se está leyendo el libro de Moisés, ¿no? Se está tomando lectura. Y entonces, en esta lectura que se está tomando, estamos entendiendo que el énfasis es en el hecho de que la congregación de Dios no debía entrar jamás en contacto con los amonitas y moabitas. Se entiende de que estos pueblos serían pueblos ajenos al pueblo de Dios. Eso es lo que está haciendo referencia a este capítulo 13, versículo 1, y es con lo que empieza, ¿ya? Una primera pregunta que podríamos empezar a cavilar, ¿no? Yo había hecho un comentario previo antes de iniciar este estudio, el orden cronológico. Particularmente me tocó también el capítulo 10 en algún momento poder exponerlo, y en el capítulo 10 lo que sucedió es que el pueblo en conjunto, liderado por los levitas, Nehemías, los sacerdotes, entonces ellos hacen una promesa a Dios después de haber confesado sus pecados, no solamente de ellos, sino de sus padres, los errores que habían cometido en el desarrollo del pueblo de Israel a partir de salir de Egipto, y desde que empezaron a andar por el desierto y llegaron a la tierra prometida. Y entonces, en el capítulo 10 se hace una promesa, y la promesa básicamente engloba, es esa manera de recordar, engloba hechos particulares en los cuales se estaba mencionando el descuido básicamente de la casa de Dios. Se habían abandonado la casa de Dios y no hacían lo que deberían, el tema de diezmos, para poder proveer a los levitas, y los levitas a los sacerdotes, y entonces esa era una falencia. La otra tenía que ver con el día de reposo, y la otra tenía que ver con haberse mezclado con otros pueblos. Entonces, eso fue el capítulo 10, pero ahora estamos en un capítulo 13, y previo al capítulo 10, también quiero mencionar, hermanos, es importante,
en el capítulo 9 también se tomó lectura, ¿no?, de la ley y estuvieron leyendo una importante parte del día, tomando lectura del libro, ¿no?, de la ley. Ahora, en este capítulo 13, hago ese comentario para tratar de conectar esto y entender siempre el orden cronológico, ¿ya? Luego voy a poner en discusión esto cuando desarrolle un poco más adelante, porque la pregunta sería si este capítulo 13 habría ocurrido antes del capítulo 10 de la promesa o es posterior. ¿Ya? Por ahí un poco para ponernos el contexto. Listo, entonces, en ese día, el 13 se inicia, se lee el libro y se hace énfasis de que no debían entrar jamás en la congregación los amonitas y moabitas. Y se explica esto en los versículos sucesivos. Dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición, ¿no? Y entonces ese es el motivo por el cual les está sugiriendo de que no deberían juntarse o dejar entrar a la congregación a los amonitas y a los moabitas. Entonces el versículo 3 es la consecuencia de esto. Dice, cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ese es un poco el inicio del capítulo 13 y tiene que ver bastante directo al grano, como quien dice, está tocando el tema de la mezcla con los extranjeros. Eso ya había sucedido en el capítulo 10. Y en síntesis, en el capítulo 10, ellos prometieron no juntarse más con los extranjeros. Eso es parte de la promesa, y una promesa firmada, si se acuerdan en el estudio. Entonces, vamos a ver qué es lo que desarrolla a partir de este punto en el versículo sucesivos. ¿Ya? Otra idea empieza a desarrollarse en el versículo 4. Particularmente lo he resaltado en verde, lo que yo estoy organizando como problemas puntuales que va a ocurrir, que está identificando Nehemías y va a dar soluciones. ¿Ya? Problemas puntuales, repito, y van a ser en síntesis, al final vamos a ver, son como 4 o 5 puntos puntuales, valga la redundancia, de qué es lo que estaba sucediendo con el pueblo. Entonces vamos a tomar lectura. Dice, y antes de esto, ¿de qué esto? Se entiende, si estamos siguiendo hilación en la lectura, de lo previamente establecido, la idea de los versículos 1 al 3. ¿Cuál es la idea? Es que la mezcla con los extranjeros, ¿no? La separación de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces dice, antes de esto, y ahí empezamos a tomar nota y de alguna particularidad. Se hace mención al sacerdote Eliasib. Eliasib en nuestros estudios de Nehemías ya ha sido nombrado en varias partes. ¿Ya? Este sacerdote es parte del pueblo de Israel, está dentro de la organización. Él ha sido partícipe de la reconstrucción, ¿ya? Y en alguna parte es mencionado como sumo sacerdote inclusive. Entonces, nuevamente lo trae a acotación, pero con un hecho particular. Dice, antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Ahí surge una primera situación problemática. ¿Qué entendemos con jefe de la cámara? Entendemos de que había una administración de todos los recursos del templo. Eso es lo que se refiere con la casa de nuestro Dios. El templo que había sido edificado tenía unas secciones en las cuales se entiende que son como almacenes. Almacén tal vez es más entendible que la palabra cámara,
Y entonces, en esos lugares, como vamos a ver inmediatamente, se almacenaba eh, cosas relacionadas a la razón de ser del templo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué había pasado? Este sacerdote Eliasib había emparentado con Tobías. Esa palabra emparentado en el original del hebreo se puede entender como que había tenido un cierto acercamiento, una amistad. No necesariamente habían llegado a ser parientes, tal vez por algún tipo de vínculo, pero hay algunos antecedentes que podemos ver en Nehemías donde ya el pueblo ha emparentado con, ya por, digamos que sus hijos se han casado con estas otras gentes de otros pueblos. ¿Ya? Particularmente está siendo mencionado Tobías en este caso. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan, yo no voy a pedir que me contesten en este momento, pero la pregunta que deberían hacerse ustedes, y si es que tienen apuntes, revisarlo, ¿quién era Tobías? ¿Ya? Esa es una de las preguntas que queremos en este momento resolver, ¿no? ¿Quién era Tobías? Y van a encontrar, ya les doy su respuesta, para que ustedes puedan ver si es que tienen la respuesta correcta. Tobías con Sanbalat, el Horonita, eran particularmente enemigos de toda esta idea de reconstrucción del muro. Son los principales opositores y los que hicieron burla y generaron o promovieron desánimo en Nehemías y toda la gente cuando ellos estaban en el proceso de iniciar o planificar los trabajos de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces resulta de que este sacerdote Eliasib había tomado algún acercamiento con Tobías, no sé si necesariamente a temas familiares, ya, entonces, pero ahí estaba el tema de ese acercamiento. Ese acercamiento, ya, lo que había pasado, yo quisiera que vayan rápidamente, si obviamente están con sus Biblias, a Nehemías en el capítulo 6, versículo 18. Ya. Ahí en el capítulo 6, que me acuerdo yo también llevé el estudio, entonces podemos ver primero el 6.1, podrían revisarlo, por favor, acá no está, pero todos estamos estudiando, tratando de hacer algunas conexiones interesantes. Dice 6.1, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, o sea, ya estamos hablando de un muro reconstruido. Versículo 2 dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, y ahí empieza el tema de intimidarlo, ¿no? Y entonces quieren atemorizarlo. Entonces, lo único que quiero resaltar en el Nehemías capítulo 6.1 es recordar que Tobías está identificado como uno de sus enemigos. Entonces, por otra referencia, un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 18, dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con él. ¿Con quién? Si leemos desde el 17, dice, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Conjurado, habían tenido algún tipo de vínculo, de relaciones, comunicación, eh, algún tipo de amistad, yo que sé, con Tobías, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Ya, y entonces, el versículo 19, para concretar la idea, 6:19 dice, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le refería mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para
atemorizarme. Bueno, en todo caso, encontramos desde esa información que manejábamos todavía en el capítulo 6, primero recordar que Tobías era un enemigo de toda esta reconstrucción y la organización del pueblo de Israel, y había conexión, ya que el pueblo se había mezclado. Ya habían bastantes conexiones con esto. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Ahora sí vamos al grano y para avanzar en este capítulo 13. Dice, ¿cuál había sido el problema de este sacerdote Eliasib? Versículo 5 dice, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes. Eso quiere decir de que esta cámara había sido asignada, ya que el que era jefe de estas administración era el sacerdote Eliasib. Resulta que Eliasib le había, por esos vínculos de amistad que habían, o tal vez de parentela, con Tobías, le había cedido una de las cámaras, que en la cual antes se guardaban. ¿Qué cosas se guardaban en las cámaras? Vamos a aprender en este versículo 5. Se guardaban ofrendas, incienso, utensilios, diezmo del grano, del vino y del aceite. Ahí resaltado acá en negrita, que es lo que estoy leyendo, versículo 5 del capítulo 13, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Entonces se entiende que esos lugares, esos espacios eran asignados para esto. Pero ¿qué había hecho Eliasib? Le había cedido, le había hecho una gran cámara para Tobías. Y ya hemos hecho énfasis en las características de Tobías. Entonces, sacerdote Eliasib, me parece que estamos teniendo conocimiento de que has hecho algo mal. Y Nehemías está enfatizando esto en su capítulo 13. Versículo 6, vamos a ver cómo cómo se resuelve esta situación. Dice, mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Entonces, quien está narrando esto es obviamente el autor, que es Nehemías, y él está haciendo referencia, y esto nos va a ayudar en el punto que les había dicho del tema de orden cronológico. En este momento nos está diciendo, dice, mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Nehemías nos está dando la información de que estas cosas que había sucedido, el hecho de que el sacerdote Eliasib le había cedido esta cámara y ya no se guardaban esas cosas, sino más bien Tobías estaba viviendo ahí, eso es lo que se va a entender. Entonces, dice Nehemías nos da un dato interesante para poder ordenar las cosas. Y me parece, por eso es que esto entra al final de Nehemías, a pesar de que los que estudian este libro dicen que no hay un orden cronológico, pero según lo que estamos estudiando, por algún motivo este hecho es puesto al final del libro. ¿Ya? Y este es un pasaje clave, yo diría. Ya, dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. ¿Ya? Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces, en algún momento de todo esto que estamos estudiando, desde la identificación del problema de los muros, las puertas, desde el hecho de moverse, movilizarse, Nehemías, recordemos en el capítulo 1, todavía cuando iniciamos estos estudios, de que Nehemías estaba trabajando para Artajerjes, rey de Babilonia. Y ahí es donde le pide permiso. ¿Cuándo ocurrió esto? Solo recordemos, hermanos. A ver, vamos al Nehemías capítulo 1 rápidamente. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, y ahí va a ocurrir todo ese hecho que ya hemos estudiado, donde Dios va a poner en su corazón de Nehemías el hecho de ir y ayudar a restaurar o reedificar los muros de Jerusalén. Pero esto está ocurriendo en el año, dice, 20. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el dato clave acá que nos está dando en el versículo 6? Nos dice en el año 32. ¿Ya? Entonces, del 20 al 32, haciendo una matemática simple, son 12 años, en los cuales ya han pasado muchas cosas. Y entonces se entiende de que en el año 32
Nehemías va, ¿ya? Lo que va a pasar es que todas estas cosas no están sucediendo en un tiempo corto. Eso es lo que se puede eh, inferir. ¿Por qué? Porque de pronto todas esas cosas que están mostrando en problemática, se entiende que no sucedieron en unos días, sino en algún tiempo. Entonces de ahí se entiende de que el Nehemías ha vuelto con el rey de Babilonia porque le pidió un permiso, yo me acuerdo, para cierto tiempo, y entonces cuando vuelve a sus labores, probablemente para atender a su promesa de repente que le había hecho al rey de Babilonia de volver, entonces en ese tiempo de pronto sucedieron todas las cosas que está mostrando. Una de ellas ya hemos estudiado, sacerdote Eliasib le asigna una gran cámara a Tobías. Entonces, ¿cuándo vuelve? Porque el versículo 6 dice, más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces, en algún momento de todo ese tiempo que Nehemías está con rey de Babilonia, probablemente ha llegado a sus oídos de Nehemías lo que está sucediendo, entonces él pide permiso. Y entonces algunos días, ¿ya? Porque probablemente ya se ha reinstalado en su labor de lo que hacía con el rey de Babilonia, y entonces ahí se entera y pide permiso y ve. Y esto es lo que estaba sucediendo. Esa es la información que nos da el versículo 6, que me hace pensar de que todos estos hechos son post capítulo 10. ¿Ya? Eso solamente para convertirles, hermanos, en este estudio lo que yo estoy entendiendo. Vamos a ir al versículo 7. Ya, seguimos, no nos desconectamos con el hecho del sacerdote Eliasib. Dice, versículo 7, dice, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Esa es la primera temática de un hecho que se está dando. El adjetivo que usa para poder calificar a este hecho es como mal. El versículo 7 dice, entonces supe del mal que había hecho. Entonces, en ninguna manera Nehemías identifica esto como algo bueno, sino más bien por el contrario como algo malo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es haber tomado una de las cámaras, siendo el jefe, el sacerdote Eliasib, y haberle asignado para otro uso a alguien que no era del pueblo, en este caso Tobías. Y entonces, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Entonces, entendemos de que esas cámaras estaban ubicadas en los atrios de la casa de Dios. La casa de Dios, el templo, es una infraestructura bastante grande y entonces hay espacios en los cuales se podría almacenar cosas y una de esas es la cámara. ¿Y quién estaba encargado de eso? Eliasib. Es lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución. Primero, la actitud de Nehemías, ¿no? Dice el versículo 8, y me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera que en el templo, físicamente, de la casa de Dios en ese tiempo, se había instalado alguien extranjero y estaba haciendo mal uso de lo que debía hacerse, ¿no? Y entonces que le dolió eso en gran manera a Nehemías. ¿Y cuál es la actitud? Versículo 8. Arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Se entendía o se entiende cuando dice muebles de la casa de Tobías que Tobías estaba usando ese espacio como su casa, es decir, para vivir. Y entonces lo que está haciendo Nehemías es poner orden. Está desalojando a Tobías porque eso no debería ser. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hace Nehemías? Versículo 9. Y dije que limpiasen las cámaras, probablemente estaban sucias, hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Ahí se entiende perfectamente, yo creo, hermanos, el primer problema. Problema explicado, problema escudriñado,
y podemos rápidamente sacar una enseñanza. En nuestros tiempos, hermanos, sabemos de que no existe pues un templo hecho por manos humanos en la que habita Dios. Y entonces no tenemos la idea de almacenar cosas, cuidar de esa casa físicamente, pero entendemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. ¿Ya? Y en el análogo del pueblo, de mezclarse con cosas ajenas al pueblo, nosotros también, hermanos, debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos colocando en nuestro templo? Si estamos colocando cosas extrañas a nuestra naturaleza espiritual como hijos de Dios, porque eso duele en gran manera a Dios. Entendemos de que Nehemías está tomando acciones porque está inspirado por Dios y está reflejando el sentimiento de Dios. Él siente un gran dolor porque ¿qué es lo que están haciendo? Al enemigo lo han metido a vivir al templo. No hagamos vivir el pecado, hermanos, en nuestro templo, que es nuestros cuerpos, que es el templo del Espíritu Santo. Eso podría ser una primera enseñanza. Eso es lo que hemos estudiado. Y ahora vamos a ver qué es lo que más ha sucedido. Dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Eso es lo que podríamos pensar en esto, ¿no? Nehemías se ha ido, el pueblo se ha arrepentido, ha confesado sus pecados, todo ha hecho su promesa, pero Nehemías se fue y de pronto están sucediendo estas cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué más cosas ha sucedido. Versículo 10. Encontré a sí mismo, cuando hablo de encontré a sí mismo es Nehemías. Por eso les digo de que el versículo 6 es importante. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. ¿Dónde estabas, Nehemías? Se ha ido en el año 32 de Artajerjes, se ha ido a los asuntos del rey. Es con lo que inicia la narración de Nehemías. Ahora sí, seguimos entendiendo que está en el mismo contexto de tiempo. Dice, encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Ese es el segundo problema que estoy identificando. Particularmente tomo nota. Primer problema, el sacerdote Eliasib, las cámaras. Segundo problema, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Es decir, hermanos, habían quedado pues desamparados. ¿De qué vivían los levitas? Sino de las ofrendas, del diezmo que el pueblo debía poner. ¿Qué es lo que había prometido el pueblo en el capítulo 10? De que iban a poder proveer para los levitas. ¿Y qué ha pasado? Los levitas han quedado desamparados. ¿Dónde iban a colocar todas las cosas que iban para los sacerdotes, para los levitas? En esos almacenes. Los diezmos de los granos, del vino, del aceite. Pero ¿quién había metido ahí pues a un enemigo que está haciendo uso de otras cosas? Y de pronto, como no tienen el sustento, entonces cada uno se ha ido a su tierra, a su lugar de origen. Y entonces, ese es un problema. ¿Qué cosa es lo que hace Nehemías? Versículo 11 dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, y ahí lo he puesto en rojo, hermanos, porque eso fue el resumen del capítulo 10. ¿Ya? Dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir al capítulo 10, porque yo me acuerdo muy bien, habiendo hecho ese estudio y habiéndolo repasado. Miren lo que dice vamos al capítulo 10, ¿no? Y vamos a los versículos finales. Dice Nehemías capítulo 10. Ya. En el versículo 39, que es el final, dice, y voy a coger solamente la parte final, y dice,
y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Qué dice? Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Como resumen de esa promesa, hicieron una serie de promesas que las estudiamos en su momento y al final dijeron, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y de pronto Nehemías se va, Nehemías vuelve y encuentra de que no les han dado a los levitas se han ido, en consecuencia la casa quedó abandonada y él les reprende y les dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Qué acciones se toma? Los reúne y los pone en sus puestos. Versículo 11. Versículo 12 dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos sacerdotes Elemías, al escriba Sadoc, y los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Lo que se entiende es de que la acción es llamar la atención y dar una propuesta de solución. ¿Cuál es la propuesta de solución? Poner nuevamente en encargo para la administración de eso a nuevas personas. ¿Ya? Y entonces el pueblo reacciona y obviamente ya no está esa cámara dispuesta para que viva alguien más siendo enemigo del pueblo de Dios, sino para almacenar lo que debería ser almacenado ahí. Diezmos del grano, del vino y del aceite, versículo 12. Entonces selecciona a estas personas y el versículo 13, acá yo he enfatizado, hermanos, dice, ¿por qué escoge a esas personas, Nehemías? Porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Entonces escogen de entre los más fieles, de las personas que han demostrado fidelidad a las acciones y han sido consecuentes en las cosas que han reformado. Y entonces, estas son las personas. Yo resalto porque dice, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Segundo problema, ya expuesto y solucionado. ¿Cuál ha sido el problema? De que se desamparó a los levitas, la casa de Dios quedó abandonada. ¿Cuál fue la solución? Llamarle la atención al pueblo nuevamente que provea y asignar a personas fieles para que administren estas cosas. Ya, esto ha sido consecuencia de la acción de sacerdote Eliasib, ¿no? Al poder mezclarse con el enemigo y poder todavía ayudarle, y todavía en consecuencia de esa ayuda, de esa atención, o literalmente como acá está escrito, de esa consideración a Tobías, en el versículo 7, consideración a Tobías, ha traído consecuencias que han afectado. ¿Ya? Y entonces, el pueblo está viviendo como quien dice, no como Nehemías lo había planificado. Y entonces, nuevamente, podemos a estas alturas sacar una enseñanza para nosotros en nuestros tiempos, ¿no? Muchas veces, hermanos, nosotros prometemos cosas, que ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, que Dios perdóname, estas son las cosas malas que he hecho y te prometo que voy a hacer esto. Sin embargo, recaemos y estamos andando nuevamente en esas cosas. Pero ahí está la palabra de Dios para reprendernos, hermanos, y no tener la casa de Dios abandonada. ¿Ya? Cuán importante es congregarnos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros. Cuán importante es tener la casa de Dios con un cuidado muy bueno. Nosotros somos casa de Dios, hermanos, ahora en este nuevo Jerusalén, en este nuevo pueblo espiritual, el verdadero Israel, que Dios nos está viendo. No vayamos a dejar de proveer nosotros con nuestras ofrendas, sacrificio vivo que somos nosotros al servicio de Dios.
¿Ya? Entonces, Dios siempre va a tener consideración y tiene gran estima por las personas que son consideradas fieles, como vemos acá. Una cosa que empieza a llamarnos la atención, y yo lo he resaltado en naranjita, en versículo 14, que cada acción que empieza a tomar Nehemías, empieza a decir después de esas acciones cosas como estas. Versículo 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Esto podría darnos a pensar, hermanos, nos lleva a meditar de que Nehemías es consciente de que él está haciendo, invirtiendo tiempo, invirtiendo recursos del tema de ayudar a la organización del pueblo, y él se siente siempre que Dios tenga presente esto, ¿no? Acuérdate de mí, oh Dios. Y sabemos que Dios tiene presente siempre todas las cosas que nosotros hagamos en favor de su obra. ¿Ya? No hay nada de lo que nosotros hayamos hecho por la obra de Dios que no sea considerado por Dios. Sin embargo, acá viene un recordatorio de Nehemías a Dios y diciéndole, no vayas, Dios, a olvidar esto que estoy haciendo, no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Ya. Esto va a ser reiterativo, hermanos, y en dos partes más me parece que se va a dar. Continuemos. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos, ya, tercer problema. ¿Qué cosa es lo que ha visto? Dice algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. ¿Qué es lo que habían prometido? Habían prometido que ya no iban a hacer actividades en el día de reposo porque antes lo habían hecho. ¿Qué es lo que han recaído, me parece? Dice acá, pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces, cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Estaba establecido en la ley que ellos no deberían tener alguna labor en el día de reposo. Sin embargo, regresa Nehemías y los ve laborando en el día de reposo. Los amonesta les llama la atención acerca de este problema, y además esto está ligado con el tema de una transacción que hacían también el día de reposo. Versículo 16 dice, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces, aparte de que ellos estaban haciendo sus actividades en días de reposo, también iban pues a hacer compras. ¿Y quiénes estaban siendo cómplices de esto? Nuevamente extranjeros que venían a hacer su transacción y traían sus productos y ellos estaban afanados en el día de reposo en poder hacer sus compras y abastecerse, y entonces había un descuido del día que Dios había establecido según su ley como un día de reposo. Versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Les estás tratando con esas preguntas de hacer entrar en razón. ¿No vieron ustedes las consecuencias que sucedió? Todo esto que ha pasado ha sido porque ustedes han actuado mal y Dios ha permitido que ustedes pues se les destruya sus muros, sean humillados, sus puertas quemadas y todo esto. ¿Y ahora qué están haciendo? Están haciendo lo mismo. Y están añadiendo ira y están profanando el día de reposo. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iban oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas. Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Ya vienen las acciones de Nehemías.
Nehemías quiere tener un control de eso porque sabe que el día de reposo va a haber este movimiento de transacciones, de compra-venta, de cosas, y entonces pone a sus criados a las puertas, y entonces, versículo 20, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la solución de Nehemías? Hay que cortar estas actividades. Si bien es cierto, están haciendo actividades en día de reposo, pero además están haciendo estos negocios, debemos de cortar esto. Versículo 21, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Solución, les ha atajado, les ha no permitido el ingreso, para eso servían las puertas, y probablemente como no habían porteros, y entonces ahí había un descuido de eso, y entonces los otros estaban esperando a que les abran, y Nehemías le dijo, si vienen otra vez, pues ya, ahí sí les voy a echar mano. Y desde entonces no vinieron, dice, en el día de reposo. Hagan pues su negocio, pero otro día, no el día de reposo. Están haciendo que se profane ese día. Es decir, que se desobedezca lo que estaba establecido en la ley. Entonces, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Entonces ya está estableciendo nuevamente la guarda de las puertas, es decir, los porteros, y entonces con eso está solucionado para que cuiden o velen por el día de reposo. Entonces nuevamente surge que estoy resaltando en naranjita, dice, también por esto, dice, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Tal vez Nehemías en este momento se siente culpable por haber ya dejado Jerusalén, haber vuelto a sus labores, y de pronto regresa y están haciendo otra vez el pueblo las cosas que no se debían de hacer. Entonces, ahora estoy corrigiendo, Dios, por favor, perdóname y acuérdate de mí que estoy tomando estas acciones. Vamos a ver, me parece que es la cuarta y penúltima de los problemas, ¿ya? Ahorita, al final, vamos a repasar cada uno de esos problemas. Está en verdecito el problema ahora, dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Ya? Yo me acuerdo claramente del versículo 10, que era la promesa, el capítulo 10, perdón, que el pueblo, su principal problema había sido mezclarse con otros pueblos. Y ahora seguían tomando mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Versículo 24 dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y entonces, nuevamente, si en algún momento Nehemías está sintiendo dolor, ya sea acá se nota que, o se percibe de que Nehemías está sintiendo pues tremendo indignación por todas las cosas. O sea, el pueblo no entiende. No entiende que eso ha traído problemas antes y por qué siguen. ¿No? Estas mujeres de otros pueblos van a criar a los hijos enseñándoles que adoren a los dioses que ellos han adorado siempre. Y el pueblo se va a confundir. Estos niños ni siquiera saben hablar el idioma judaico, sino están hablando otros idiomas. Entonces, están obviamente por mal camino. Y entonces les va a hacer un ejemplo contundente, que también es contundente para nosotros. Les pone este ejemplo, dice versículo 26, perdón. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Ya? Y eso es el relato de Salomón, es la historia de Salomón. Salomón a veces sabemos la parte buena de esta parte, ¿no? De que en muchas naciones no hubo rey como él, pero sabemos de la historia de Salomón, de que Salomón cae justamente por empezar a unirse a mujeres extranjeras.
y luego va tras dioses extraños justamente por el tema de las mujeres. Y no solo una, sino tuvo muchas mujeres extranjeras Salomón, y ese fue su principal error, y ese fue su perdición, ¿no? Entonces, eso les recuerda como ejemplo, y ahora ustedes, pueblo, allá con muros reconstruidos, puertas restablecidas, organización nueva, y entonces ustedes nuevamente están uniéndose a mujeres extranjeras. ¿Ya? Versículo 27 dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. No es bueno tomar mujeres extranjeras porque se va a desviar el pueblo. ¿Y el pueblo qué está haciendo? Está tomando mujeres extranjeras. Y entonces ahí está identificado otro problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Le riñe. Dice, le riñe, los maldice, algunos los hiere, pero con el afán siempre de poder corregir esto. No se junten con mujeres extranjeras. Eso no está bien. ¿Qué es lo que está encontrando Nehemías? Que hay judíos que están haciendo eso. El último de los problemas es el versículo 28. Dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, ya estoy enterado de que Eliasib no está tomando una buena actitud, ¿no? Eliasib está haciendo un mal ejemplo, pues. Si partió de Eliasib, de que se está juntando con los enemigos y lo hace vivir todavía al enemigo en la casa de Dios, obviamente uno de sus hijos, el nieto en este caso, porque es uno de los hijos de Joiada. Entendemos de que Joiada es el hijo de Eliasib, pero su hijo del hijo de Joiada, que sería el nieto de Eliasib, pues era yerno de Sanbalat Horonita. ¿Ya? Por un lado hemos visto de que había emparentado Eliasib con Tobías. Y acá dice que el nieto ahora emparentado con o es yerno de Sanbalat. Tobías y Sanbalat son los enemigos desde el principio, los que han ido en contra de él. Y este sacerdote está permitiendo estas cosas. Bueno, en todo caso, acá la información del 28 dice que era yerno de Sanbalat Horonita. Ojo que Sanbalat es diferente de Tobías, pero ambos son enemigos de él. Y son los que se burlaron, y son los que desanimaron, y son los que están en contra de que se arreglen las cosas. Entonces, hay que quitar las cosas de raíz, y entonces versículo 29 dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Entonces, obviamente se entiende de que ahí nuevamente está tomando una acción bastante radical, yo pienso, Nehemías, de poder separar definitivamente a los que se habían mezclado con extranjeros. Recordemos de que todo este capítulo 13 empieza con esa lectura de la ley y en el hecho de que el pueblo de la congregación no debía mezclarse con extranjeros. ¿Ya? Y entonces acá nuevamente acaba el capítulo diciendo de que esta familia de Eliasib se ha contaminado porque ellos son de los sacerdotes y están mezclándose con extranjeros. Y no cualquier extranjero, Sanbalat el Horonita, del cual habíamos tenido referencia de que era enemigo justamente de todas estas acciones que estaba conduciendo Nehemías. Los limpié pues de todo extranjero, lo que dice el 30. Y entonces hoy pone orden. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Nuevamente el tema de la ofrenda de la leña también fue tomado dentro de las promesas en el capítulo 10, donde ellos echaron suertes para ver quiénes se encargaban de la ofrenda de la leña, ¿no? Y entonces las primicias también hablamos en el capítulo 10, de las vacas, de los animales, ¿no? Incluso de sus hijos para el servicio. Y en todo caso, nuevamente aparece naranjita, que sería la tercera vez de que le dice Dios, o perdón, Nehemías le dice a Dios, acuérdate de mí, Dios, Dios mío, para bien. Algunos estudiosos a este capítulo le ponen como reformas de Nehemías, ¿no? Entonces, reformas yo diría más que todo correcciones,
de Nehemías para las cosas que el pueblo estaba haciendo. Vamos a repasar los 4 o 5 puntos. Acá están justo 5 puntos son. Ya, el resumen, hermanos, que hemos visto en este capítulo 13. Hemos iniciado el capítulo un poco trayendo a cotación el hecho de que el libro no es escrito cronológicamente, y eso nos trae cierta de repente incertidumbre en el hecho de que qué ocurrió antes, y la promesa de no hacer todas esas cosas y esta reforma. En conclusión, yo puedo, desde mi punto de vista, por lo descrito en el capítulo 13, entender de que en el año ya que ha sido mencionado, a ver, no quiero equivocarme, por eso voy a revisar, ahí está, acá también están en las notas, ¿no? Dice en el año 32, ¿no? En el año 32, entonces son luego de, ¿no? Entonces, en ese periodo de 12 años, y esto es ya lo último, se entiende que Nehemías ha vuelto y ha visto estas cosas. Entonces, por ahí podríamos deducir o inferir de que todas estas cosas están después de la promesa. ¿Ya? Y por algún motivo también este 13 ha sido puesto al final, a pesar de que se reitera de que no necesariamente es un orden cronológico. Bueno, al margen de esto, con claridad, lo que sí entendemos que nos presenta el capítulo 13 son 5 puntos que están enunciados como problemas o deficiencias o desobediencia del pueblo de Israel con respecto a las cosas que estaba instruyendo la ley que había sido leída. Primero, primer error que hemos estudiado. El sumo sacerdote Eliasib había hecho una gran cámara a Tobías. Eso lo hemos estudiado y eso fue un problema. ¿Ya? Lo que hay que tener cuidado en nuestra enseñanza para nosotros hoy en día es no vayamos a dejar espacios en nuestro corazón para cosas malas. ¿Ya? El enemigo es el pecado y no hay lugar para el pecado. Hay que limpiar eso y hay que utilizar todo nuestro ser como para el bien, ¿no? Entonces, eso sería una primera enseñanza. La segunda que hemos visto es los levitas desamparados. El pueblo había dejado de dar la provisión a los levitas y la casa de Dios en consecuencia había quedado abandonada. No había quien cuide la casa. ¿Por qué? Porque no había provisión para los levitas, ¿no? Y entonces, ¿quién iba a hacer ese trabajo? Enseñanza para nosotros, nuevamente no hay que descuidar, ¿no? De poner cuidado en el ministerio de la iglesia, ¿no? El ministerio de nosotros es predicar al Hijo de Dios y de ninguna manera podemos descuidar el propósito más importante de nosotros, que es eso. Tercero, hemos visto la profanación del día de reposo. Lo que había pasado es que estaban haciendo actividades en el día de reposo. Lo que estaba pasando es de que estaban haciendo negocios justo en el día de reposo. Acciones de Nehemías, pues es controlar las puertas justo en el día de reposo y amonestar y exhortar, reñir a estas personas que estaban haciendo este tipo de acciones y corregir eso, ¿no? Eso en nuestro tiempo es, hay que obedecer pues los mandamientos de Dios tal cual son, ¿no? No tratar de tergiversar esas cosas. Ya, entonces, si dice bautizo para recibir el don del Espíritu Santo y el perdón de los pecados, es porque es así. No podemos cambiar esas cosas. ¿Ya? Y hay que corregir si es que no se está haciendo la doctrina tal cual. Resumen punto 4, tomar mujeres extranjeras. Eso es lo que lo llevó a ruina a Salomón, ha enfatizado eso. Si quieren, repasen la historia de Salomón. Y eso, a pesar de que fue un rey muy sabio y no hubo nadie como él antes, pues el error fue juntarse con mujeres extranjeras y su fin fue malo. ¿Ya? Y entonces, el pueblo no debería hacer eso. ¿Qué cosas nosotros debemos hacer? Si bien es cierto, debemos de salvar al mundo por medio de la predicación, es nuestra responsabilidad, pero no debemos de asociarnos al mundo como para que el mundo nos arrastre y nos vuelva al pecado que el cual nosotros hemos dejado de practicar en el día de nuestro nacimiento espiritual. Entonces tengamos cuidado con esas, entre comillas, mujeres extranjeras, que sería unirnos a nuestras cosas
pasadas y volver a esas prácticas que no nos llevaban a nada bueno. Y finalmente, y muy asociado con esto, es lo último que hemos visto, es de que la contaminación del sacerdocio, ¿no? Lo que había pasado que Eliasib se había tenido nuevamente otro parentesco ya también con Sanbalat, el nieto, se había casado con alguien de la familia de Sanbalat, y tantos Tobías como Sanbalat son enemigos de Dios. Nuevamente, no unirse en temas de estar coqueteando con el mundo, pues, porque eso es una cosa que se refleja en todo lo que ha sucedido, en la sombra de lo que iba a venir, que somos ahora nosotros, el Israel espiritual. Hermanos, hemos agotado el tiempo y hemos agotado el capítulo 13. Creo que exitosamente hemos acabado nuestros estudios de Nehemías. Obviamente va a haber un repaso de todo el libro en algún momento, y este martes también vamos a abrir espacio para algunas preguntas, inquietudes, particularmente el capítulo 13.